Ferraro, no está la otra persona, así que voy a presentar yo a Karina, lo que me pidieron. ¿Anda esto? Ah, bueno. Bueno, Karina es becaria de un proyecto PICT que tiene que ver justamente con este tema del impacto del mejoramiento de la cebada cervecera, y su lugar de trabajo es la cátedra de cereales de la Facultad de Agronomía. Y bueno, la dejo con su presentación. Gracias. Bueno, hola, buen día. Bueno, mi tema se desarrolla en el cultivo de cebada cervecera. El tema que voy a presentar hoy es cuál fue el impacto del mejoramiento genético de cebada cervecera sobre el rendimiento y la calidad de materiales en la Argentina que fueron liberados en los últimos 40 años. Entonces, esta es una pequeña introducción a lo que es la cebada cervecera. Como dice ahí, es el cuarto cereal en el mundo por el volumen de producción. Esto incluye tanto la cebada que va para maltería como forraje y pastura. Viene detrás del trigo, del arroz y del maíz. En Sudamérica, por eso está esta foto acá, el principal productor es Argentina, que tuvo alrededor de 5 millones de toneladas producidas y tiene una capacidad de procesamiento de malta de 900 toneladas por año. Después le sigue Brasil, que tiene una producción mucho menor a 1 millón, y una capacidad de procesamiento que últimamente superó a todos en el 2018, si no lo recuerdo mal, superó a Argentina, antes estaba un poco más por debajo. Pero con esta cantidad, que produce mucho menos que Argentina, esto convierte a Brasil en nuestro principal comprador de malta. Después está Uruguay, que produce alrededor de 1 millón de toneladas, con una capacidad de procesamiento de 490 toneladas por año. Y después tenemos Chile, que produce también menos de 1 millón y con una capacidad de procesamiento de malta de 105 toneladas por año. Entonces, esta cebada, la demanda de cebada para Malta es altamente específica con respecto a los parámetros de calidad que exige la industria. Parámetros como el calibre del grano, el contenido de proteína en ese grano, el extracto de malta que se obtiene, entre otras características, son las que tienen muy en cuenta o que son cuidadosamente tenidas en cuenta por la industria al momento de decidir si va para Malta o no. Entonces, se ha evidenciado un aumento del rendimiento logrado de esta cebada en Argentina, asociado a procesos de mejoramiento genético, también el avance del conocimiento sobre el manejo del cultivo y también la aplicación de nuevas tecnologías de producción. A fines de los 90 se introducen en el mercado nacional varios cultivares nuevos de alto potencial de rendimiento y todos de origen europeo, que hasta este momento en Argentina estaba dominado principalmente por materia química. Entonces, lo que pasa acá es que estos cultivares con alto potencial de rendimiento pueden sostener esa calidad de malta tan alta que exige la industria. Entonces, lo que se sabe es que el mejoramiento genético por un lado representa una oportunidad de aumentar los rendimientos. La tasa de ganancia de rendimiento por mejoramiento en otros estudios anteriores se encontró que estaba entre 41 y 27 kilos por hectárea por año, esto dependiendo de la condición del ambiente y el periodo considerado de estos cultivares, que fueron liberados hasta el año 1998, para el primer caso, y 2007. Y lo que observamos es que no hay estudios recientes que hayan evaluado el rol de este mejoramiento genético de cebada en Argentina durante los últimos años. Esto alcanza hasta el año 2007, tanto para rendimiento como en variables de calidad. Entonces, la calidad de la malta, como dice ahí, para obtener una malta de calidad se empieza a determinar en el campo. Entonces, por un lado, en campo lo que se va a determinar la calidad de malta es a través de la elección de un fenotipo, a través del ambiente que va a explorar ese cultivo durante su crecimiento, el manejo de la producción, decisiones de manejo, fecha de siembra, fertilización, riego, sembrego, y lo que es muy importante también es el manejo de esos granos que se cosechan. Estos granos, una vez que son cosechados en esta etapa de campo, de crecimiento a campo, tienen que cumplir a su vez
con un parámetro de varios parámetros de calidad que están determinados en las normas de comercialización para ser aceptados como grano de cebada cervecera. Entonces, están determinados, como dice ahí, en la norma quinta de cebada de la ley de cebada cervecera. Uno de esos parámetros es el calibre del grano, es decir, el tamaño de esos granos, que se determina sobre una zaranda que tiene un tamaño de 2,5 milímetros y tienen que quedar retenidos el 85% de los granos sobre esa zaranda, y eso, cuando sucede, se determina que es un grano de primera calidad. Esto es muy importante porque, como dice ahí, la homogeneidad de los granos es súper importante para que en el proceso posterior la humectación o el mojado también sea parejo y homogéneo, y eso va a determinar que los procesos posteriores a la humectación también sean como homogéneos y parejos, que lo vamos a ver en la próxima figura. Otro es que al momento de cosechar, la humedad en este grano tiene que ser del 12%. Eso es para menor seguridad de almacenamiento, daría como resultado que pierda poder y energía germinativa a la semilla, que es algo que no deseado. La proteína tiene que estar alrededor del 10 y 12%. Hay alguna tolerancia de residuo entre 9,5 y 12,5, pero siempre es entre 10 y 12. Una alta concentración de proteína se relaciona con un menor contenido de almidón, porque hay una relación entre proteína y almidón en el grano. Esto también puede provocar restricción en la electrólisis de almidón, que se da en la etapa posterior, en el proceso de malteo, y también una baja contenido de proteínas puede tener una menor actividad enzimática, debido a que las enzimas son justamente proteínas. Y también puede generar un menor contenido de proteína, por debajo del 10%, una provisión de aminoácidos insuficiente para la nutrición de las levaduras, también en un proceso posterior en la obtención de la cerveza. Y la capacidad fermentativa, que tiene cerca del 98%. Entonces, si cumplen todas estas reglas, esta cebada, el grano de cebada se acepta para cebada cervecera y va a pasar al otro proceso, y este es el que se obtiene la malta, es el micromalteo. Entonces, acá se recepcionan estos granos, pasan, esto lo voy a decir brevemente porque esta es la etapa de micromalteo, pero es para que vean por qué es importante que cumplan todos estos parámetros de calidad del grano. Entonces, habíamos hablado del calibre, acá se reciben estos granos, acá viene la etapa del remojado, acá, como la humectación tiene que ser pareja, eso también se logra a través de que el calibre o que todo el grano sea muy uniforme. Esto se hace a temperatura y horario bien controlado. Después pasan a la etapa de germinación, que también son con temperatura controlada y elevada oxigenación, que tenga un calibre uniforme. Esto garantiza una fermentación también uniforme y por lo tanto la etapa de germinación también es pareja y uniforme. Después de que germina, se pasa a la planta de secado, y después de que se secan esos granos, que también se hacen regularmente con temperaturas controladas, pasa a la etapa de desbrotado y limpieza, que lo que se seca es esta radícula, que es lo primero que aparece cuando se da el proceso de germinación, y el hipocotín. Entonces, para definir, o digamos, qué exige la industria, para resumir, la calidad industrial de cebada cervecera va a ser el resultado de la integración de dos etapas que son bien definidas. Una es la producción de malta y otra es la elaboración de la cerveza. La producción de malta, que como dice ahí, tienen que cumplirse todos los estándares que conforman un protocolo de análisis de malta, lo que vimos antes, de las normas y demás. Y después tenemos la etapa de la elaboración de cerveza, que acá lo que se tiene que cumplir son los tres aspectos que definen la calidad de la cerveza: es el extracto fermentable, que son las sustancias solubles que se extraen bioquímicamente de la malta después del proceso de maceración o a través del proceso de maceración, condiciones del proceso que tienen que ver directamente con la facilidad operativa que tiene cada planta de cerveza, que definen la filtrabilidad de la cerveza, y bueno, principalmente eso, y características organoeléctricas como el sabor, el olor. Entonces, el objetivo principal es estudiar las variaciones en el rendimiento y en variables de calidad en cultivares de cebada cervecera liderados al mercado comercial de Argentina en los últimos 40 años.
Materiales y métodos, bueno, el ensayo se llevó a cabo en el campo experimental acá de la Facultad de Agronomía. Se utilizaron 3 fechas de siembra, una del 7 de abril, como una fecha temprana, 14 de junio, como una fecha intermedia, y una fecha bien tardía del 31 de agosto. Esto se llevó a cabo, se condujo sin restricciones bióticas ni abióticas. El diseño fue un DSA, o sea, completamente aleatorizado, con 3 repeticiones. La densidad de siembra fue 230, 270 y 300 plantas por metro cuadrado para la primera fecha, la segunda y la tercera. Y cada unidad experimental tiene un tamaño de 6 metros cuadrados y a su vez se fertilizó con nitrógeno y se llevó a 250 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Cuáles fueron los cultivares que elegimos? Fueron estos 10, los seleccionaron por su relevancia, por la importancia que tienen y por su persistencia a lo largo de los años. Van desde el año 1982, que es el más antiguo, es uno de Quilmes, Alfa Quilmes, y uno bien moderno, Alue del 2019. O sea, tenemos, acá barremos un periodo de tiempo o años de migración de 1980 o desde los 80 hasta el 2019. Después, entre paréntesis, están en el orígenes de cada uno de estos cultivares. La gran mayoría, los que ven que son de Europa, son de Alemania y Francia, y después de acá son todos de materia Quilmes, y algunas de Burman, Cargill. Bueno, pero tenemos estos 10 estos son los resultados parciales. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Viendo qué pasó con el rendimiento y el año de liberación, para ver qué pasó con el progreso genético, vimos que los rendimientos promedio fueron de 800, 600 y 330 gramos por metro cuadrado para la fecha 1, fecha 2 y fecha 3 respectivamente. Los mayores rendimientos, como ven acá, se obtuvieron en escalas de Char para la fecha de siembra 1. Bueno, esto es algo que no dijo, hay que dejarlo cuando se introducen estos cultivares de origen europeo, acá en Argentina. Scarlett, por su muy buen comportamiento y altos rendimientos, llegó a tener hasta el 90% de la superficie sembrada, que se va a carretera, con esta variedad. Por su muy buen comportamiento. Y de hecho eso se vio en varias fechas de siembra, que Scarlett siempre tenía un comportamiento muy bueno. Por eso ahí le puse mayor rendimiento en Scarlett de Charles en la fecha de siembra 1, Montoya en la 2, y Scarlett de Carisma en el peor ambiente, el más restrictivo, el del 31 de agosto, que es la fecha de siembra 3. Y acá están los gráficos. Acá está el rendimiento en función del año de liberación, y acá están todos los genotipos. Esta es la fecha 1, 800 gramos por metro cuadrado de promedio, 600 gramos por metro cuadrado de promedio también, y acá es el ambiente más restrictivo de la fecha de siembra 3. Acá se puede observar que hay un aumento del rendimiento en función del año de liberación, un ambiente muy bueno, un ambiente con alto potencial de rendimiento. Lo mismo se ve acá, por más que el rendimiento es menor, pero esta presión de ese rendimiento tan alto de estos cultivares, incluso los más modernos, no se expresa cuando el ambiente es mucho más restrictivo. Y de hecho acá es donde se pueden observar las menos variaciones que hay dentro de cada fenotipo, o sea, sus repeticiones y entre los cultivares. Entonces, la tasa de progreso genético fue, para la fecha de siembra 1, 97 kilos por hectárea por año, para la fecha de siembra 2, 40 kilos por hectárea por año, bastante diferente a lo que habían encontrado en estudios anteriores, que estaba alrededor de 40 y 27 kilos por hectárea por año, con cultivares liberados hasta el 2008. Y eso representa una ganancia genética relativa de 1.1% para la fecha de siembra 1 y 0.6% para la fecha de siembra 2 y 2 y nulo para la fecha de siembra tardía. Ahora vienen los componentes numéricos del rendimiento, como el número de granos y el peso de grano, en función siempre del año de migración. Lo que se observa es que el número de granos fue mayor en la fecha de siembra 1, 18.000 granos por metro cuadrado, 13.000 para la fecha de siembra 2, granos por metro cuadrado, y 8.000 granos por metro cuadrado para la fecha de siembra 3. Entonces, volvemos a ver que el número de granos aumentó con el año de liberación, se mantuvo sin grandes diferencias para esta fecha de siembra 2, y acá directamente no se observó un efecto del año de liberación en la fecha de siembra más tardía.
el peso de los granos, acá sí se observa, para la fecha de siembra 1 estuvo alrededor de, en promedio, 43 gramos, el peso de 1000, 48 para la fecha de siembra 2, acá se obtiene el mayor peso de 1000 de los granos, pero no el mayor número de granos, y de hecho esto va de la mano con el gráfico que habíamos visto de rendimiento, que justamente la fecha 2 no rinde más que la fecha 1. Y por último, acá la fecha de siembra 3, que el peso de 1000 está alrededor de 41 gramos. Y ahora, teniendo en cuenta los componentes fisiológicos del rendimiento, vemos biomasa y partición hacia los granos. La biomasa total a madurez fue 1500, 1200 y 700 gramos por metro cuadrado para la fecha 1, la fecha 2 y la fecha 3. Y acá si vemos los índices de cosecha, vemos que el índice de cosecha también se incrementó, o si se incrementó la partición hacia los granos. En la fecha de siembra 3 es donde no hay grandes variaciones, de hecho el de reajusta menos, pero acá en el 1 y en el 2 sí, se ve claramente. Y esta, la fecha de siembra 1, es justamente la que tiene mayor biomasa, la que rinde más, tiene también muy buena partición hacia los granos, y la fecha de siembra 2, que es la que tiene menor cantidad de biomasa y también es la que rinde menos, a pesar de que habíamos visto que tenían mayor peso de granos. Calibre y proteína. Entonces lo que se observó es que la proteína disminuyó con el año de liberación y se incrementó incluso con el retraso de la fecha de siembra. En la fecha de siembra 1, acá lo que está marcado con la barra esta media gris es el porcentaje de proteína que acepta, que está dentro del normal de comercialización, que va entre 10 y 12%. 10 y 12, esto es 10 y 12, acá es 10 y 12. Y lo que se observa, además, que a medida que nos vamos retrasando en la fecha de siembra, ambientes más restrictivos tienen menores rendimientos y eso hace que la proteína en grano se concentre. Incluso acá todos los cultivares sobrepasaron ese 12% que es el límite que acepta la industria. Cada todo cerca del 14,5, 15% de proteína en grano. Menor rendimiento, entonces menor contenido de proteína, menor calidad. Y con el calibre, la gran mayoría, como dice acá, dice en los cultivares, bueno, en la fecha de siembra 1 y la fecha de siembra 2, superó ese 85% de esos granos que tienen que quedar retenidos en la zaranda de 2,5 milímetros para ser aceptados como granos de cebada cervecera y cumplir con el parámetro de primera calidad. Eso sucedió en la fecha de siembra 1. En la fecha de siembra 2, e incluso en la fecha de siembra 2, la gran mayoría de cultivares presentaron un porcentaje de calibre cercano al 98-95%, o sea, muy alto. Y no pasó lo mismo en la fecha de siembra 3. Acá sí se observaron algunos cultivares que no superaron ese 85%, y después otros, los más modernos, justamente los que están acá, que sí cumplieron con ese parámetro. Entonces, resultados parciales, esto es el rendimiento en función del número de granos para el conjunto de los datos y el rendimiento y el peso del MIN para el conjunto de los datos. Entonces, lo que observamos es que las variaciones en rendimiento para el conjunto de estos datos se explicó por el número de granos logrados por metro cuadrado más que por cambios en el peso de los granos. Y de hecho, dice, debido a que un mismo peso de 1000, como se puede observar acá, en la fecha 1 presentó más granos por metro cuadrado respecto de la fecha de siembra 2 y 3. La fecha de siembra 1 es la que está pintada en verde, la color lila es la 2, se ve por acá, y esta azul con triangulitos es la fecha de siembra 3. La fecha de siembra 1, fecha de siembra 2 y acá la fecha de siembra 3. Y lo mismo allá. Rendimiento y biomasa y rendimiento de índice de cosecha, también para el conjunto de los datos y fecha de siembra. Las variaciones acá en rendimiento fueron asociadas principalmente a cambios en la biomasa aérea del cultivo
Y el índice de cosecha presentó una asociación positiva también con el rendimiento, como se ve acá esta línea de tendencia, aunque con una correlación menor que con la biomasa. Y esto también se debe a que para un mismo índice de cosecha, acá, la biomasa varió entre esas fechas de siembra. Y rendimiento proteína y rendimiento y calibre. ¿Qué pasó? Rendimiento y proteína para el conjunto de los datos. Acá se ve claramente que el contenido de proteína en porcentaje en grano mostró una relación negativa con el rendimiento, como habíamos visto anteriormente. Y después, con respecto al calibre, los granos se asoció positivamente con los rendimientos y de este modo el calibre no fue finalizado ante aumentos en el rendimiento. Incluso, de hecho, no sé si recuerdan, pero en una fecha donde hablaba el gráfico donde hablaban de los calibres, incluso en la última fecha de siembra, en la 3, por más que algunos cultivares no llegaron a cumplir ese 85% que exige la industria, el calibre tenía una tendencia positiva y seguía aumentando. O sigue creciendo. Y estos son los resultados que se obtuvieron del micromanteo. Para micromantear se mandaron estos 4 genotipos, o sea, tenemos resultados de estos 4 genotipos de la fecha de siembra 1 y de la fecha de siembra 2, que es la temprana y la intermedia, la de abril y la de junio. Y se mandaron a micromantear Scarlett por su año de liberación, 1999, es decir, para tener un cultivar antiguo, Andrea, liberado en 2011, para tener datos para poder comparar con un cultivar intermedio, y después Char del 2017 y Alhué del 2019, que serían los cultivares modernos. Los resultados de la micromantería, que vimos que el extracto de malta eran los parámetros que determinaban la calidad, esto ya es cuando se hace el micromanteo, ¿no? Entonces, para recordar el extracto de malta es el total de sustancias solubles de la malta obtenidas a partir de una maceración con temperatura y tiempo controlado. Acá lo que se observa, tenemos 4 genotipos. Para la fecha de siembra 1, la fecha de siembra 2 son los circuitos que tienen sombra alrededor negro, lo mismo para el triangulito, lo mismo para el rombo y el cuadrado, y la línea continua, que es la fecha de siembra 1, y la línea punteada es la fecha de siembra 2. Entonces lo que se ve es que se incrementó este extracto de malta con el año de liberación y disminuyó a medida que se retrasaba la fecha de siembra. El índice de Colbach, otro de los parámetros que representa la proporción en que se degrada la matriz proteica de ese grano, por lo tanto está muy relacionado con el nivel de inducción de las enzimas, de la actividad postenzimática. Acá, valores elevados se asocian con una excesiva proteólisis y esto afecta las calidades organolépticas que habíamos visto antes, como la calidad de la espuma, la estabilidad, el sabor y demás. Entonces acá el índice de Colbach aumentó con el año de liberación y no se observó grandes diferencias entre la fecha de siembra 1, línea continua, y la fecha de siembra 2. Después, con respecto a la proteína, pero esto es en el mosto cervecero, lo que se observa es que aumentó en la medida que se retrasaba la fecha de siembra, pero disminuyó con el año de liberación. Acá tenemos el año de liberación, disminuyó con el año de liberación, pero acá se invierte, obviamente, porque esta es la fecha de siembra más tardía, la restrictiva, lo que aumentaba el contenido de proteína en grano, por lo tanto esto coincide con lo que sucede después en el mosto. ¿Sí? Tenemos mayor contenido de proteína y menor contenido de proteína en las siembras más tempranas. Entonces, las conclusiones preliminares, por un lado, son que la tasa de progreso genético en condiciones potenciales, o sea, fecha de siembras tempranas, fue de 97 kilos por hectárea por año y se fue reduciendo a medida que las condiciones ambientales fueron más desfavorables, o sea, las fechas de siembras más tardías. Y esto se sostuvo incluso cuando se determinó el rendimiento relativo. El número de granos por metro cuadrado y la biomasa aérea madurez fueron los principales componentes numéricos y fisiológicos, respectivamente, que explicaron las variaciones en rendimiento. El contenido de proteína en grano aumentó por encima de lo demandado por la industria cuando menor fue el rendimiento logrado, esto coincide con la fecha de siembra 3, y esa tendencia se repitió cuando se observó ese calibre de los granos.
Y por último, el mejoramiento genético incrementó levemente el extracto de malta y el índice de Colbach y disminuyó la proteína en el mosto, como también se observó que disminuía la proteína en el grano. Gracias, Karina. ¿Preguntas? ¿Bus? Sí, está buenísimo, porque tenemos un montón para preguntas. No, está re linda la presentación, Karina. Bueno, gracias. Escúchame, te tiro las preguntas y contestar la que quieras. Primero, ¿por qué cayó tanto el rendimiento? Y si eso no tiene que ver, ¿fue el ambiente o fue quizás una subestimación de la densidad óptima de siembra para esa fecha tan tardía? O sea, la primera. La otra es, si no sería mejor invertir la presentación, empezar con las relaciones de rendimiento, biomasa y cosecha, todo el set de datos, y después cuando ves la parte del mejoramiento, a cada variable estandarizarla por la media y ver las variaciones respecto al valor promedio, para que puedas comparar entre atributos, estandarizado el valor promedio de cada uno de los atributos. Y el tercero es que, bueno, hay algunas relaciones por hacer lineales y son medias difíciles de digerir que sean lineales, pero me parece que, pero me preocupa un poco lo de, no me preocupa nada. En realidad, lo de la malta que vos seleccionaste está bueno porque se entiende que hay cuestiones de costo y todo, sí, pero te acota un poco el número de datos, sí, para hacer. Y yo exploraría, por ejemplo, para proteína del molto, de la malta, si hay una correlación con la proteína del grano y de alguna manera demostrar que, bueno, por lo menos está seleccionando 4 materiales, pero que tiene una fuerte correlación con lo que pasa cuando uno mira a nivel de grano, como decir, bueno, proteína en parta y estoy más o menos representando. Entonces vamos a la primera. ¿Rendimiento, efectos del año, sí, o efecto de subestimación de la densidad? No, se subió la densidad en la última fecha de siembra, incluso teníamos 300 plantas por metro cuadrado, y el ambiente obviamente sí fue mucho más restrictivo. De hecho, el ciclo del cultivo de esas veces, la madurez fisiológica se acortó como 15 días. Entonces ahí en el momento de llenado que se acortó bastante, yo creo que eso... Pero no quedó ralo el cultivo, no, o sea, quedó con muy alta cobertura igual. Sí, o sea, no fue un problema de la cobertura, sino del ambiente. No, fue más del ambiente. Y lo otro era, como querés presentar, no importa. Sí, la otra es si no miraste eso de estandarizar cada variable. Porque ahí en definitiva verías las respuestas, pero ya estandarizado el efecto de rendimiento, del peso de grano, de la proteína, ¿entendés? Sí. Sí, no lo miré de esa manera. Por eso fuiste el Paco Purín, por ejemplo, lo presenta de esa manera, me parece que está bien porque te detalla el problema de la escala, todo. ¿Ves variaciones porcentuales respecto al valor promedio de todos los materiales? Eso es el... No, ellos lo hizo nada más que para la ganancia relativa, que no la mostró, lo dijo. Pero así lo mismo tiene que hacer con todos. Sí. La ganancia sí, no mostré porque entonces es comparable, ver si la variación porcentual de rendimiento, igual que del número, o la del peso, o cuál varió más. Hay algunas que varían un montón, pero habría que estandarizarla, por decirlo así. Sí, igual tuvimos problemas en la fecha de siembra 1 en algunas parcelas, por eso el mismo genocidio tiene muchas variaciones. También. Gracias. Roberto Gracias por la presentación. Vos al principio mostraste, cuando mostrabas cómo cambiaba el número de granos y el peso de granos para las 3 fechas de siembra por separado. Sí. A mí me había quedado que lo que explicaba el aumento del rendimiento era el peso de grano. En una fecha sí. Y después cuando mostramos todos juntos, y se diluye. eso cambiaba y terminaba eso. Sí. Y Esta. ¿Y qué? Tiene mayor peso de granos, Claro. menor número. No, por eso las otras no parecían aumentar demasiado el número de granos para orgánica de agriculción. Y sí aumentaba mucho, no sé, se ven pendientes más empinadas, tiene que ver con el peso de grano. Pero bueno, el aumento del número de granos fue la defensa de qué componente, aumentó el número de granos en espiga, el número de espigas por metro cuadrado. Lo que habíamos observado es que aumentaba el número de granos por espiga y no de espigas por metro cuadrado. Lo que recuerdo ahora que tenía en la cabeza. Y después, la caída en el porcentaje de proteínas que vos decías con la línea de liberación. ¿Eso con qué disponibilidad de nitrógeno? Bueno, eso lo manejamos todo con la misma dosis de nitrógeno. ¿Pero cuánto era? 250. Perdón. ¿Y eso hubiera cambiado? ¿Eso hubiera cambiado?
eso puede ser, porque como manejamos las 3 pesas con la misma dosis, eso puede ser una pregunta, digamos, o algo para hacer. Esa Porque no se manejaron dosis distintas. Sí. Quizás estaba sobrado para la última fecha de ciencia. Sí, una pregunta ya. Yo tengo una duda de eso. La proteína en el eso se evacúa, eso no fue malteado, ¿no? O sea, la cantidad de proteína en el mosto ya fue malteado. Claro. ¿Y qué función tiene? O sea, ¿por qué tiene mejor más proteína en el mosto? ¿O es mejor más proteína en el mosto? Tenés que tener también, no sé cuánto era, pero estaba cerca de 10 y 12 en el grano y está muy relacionado con lo que tiene en el grano. Más cantidad de proteína porque te altera el sabor, la espuma, o condiciones que pasan en la cerveza, digamos. Altera después la calidad de la cerveza. Ok, y afecta entonces ya el fermentado, por ejemplo, cuánta proteína tiene el mosto, o mejora el fermentado con más proteína en el mosto. Sí, porque cuanto más se diluye, si vos tenés mucha degradación de esa matriz proteica, lo que te quedás es que tenés mucho nitrógeno soluble y menos cantidad de proteínas que después forman parte de las enzimas que van a cubrir la parte de hidrólisis de los granos de almidón. Por eso... No leo nada, yo soy Santiago, por eso. Por eso es importante que se cumpla, esté dentro de eso. Si está relacionado con Sí, es verdad. lo que se obtiene. Una acotación para eso. El problema es que cuanto más proteína en el grano tengas, el extracto de malta es cada vez más pequeño o menor. Ese es un problema para la industria, porque hace que el volumen de manufactura de cerveza que surge de eso es mucho menor. Por eso hay límites en el contenido de proteína, de residuo, cuando vos entregás. Cuanto más proteína tengas, tu extracto de malta, hay una relación negativa entre extracto de malta y contenido de proteína en grano. Entonces por eso hay un límite. En realidad el límite es entre 10 y 12, Pablo lo conoce muy bien, pero se maltea con 13 o a veces con 14. Depende de la planta de malteo y qué estrategia tenga la planta de malteo, si es en batea, en cascada. Y eso cuanto más proteína, menos extracto de malta tenés, menos mosto. Entonces eso restringe la cantidad que después se le entrega a la cervecería y no le rinde tanto. Sí, respecto, por ahí, poner al rendimiento, me gastando esa que estamos con lo mismo, no se ve bien, no se ve bien. Es muy chiquitito. No, rendimiento es el número grande, ¿no? De hecho, con esto veo. Claro, no, lo que estaba bien, la pregunta que tenía relacionado a esto. Uno podría, por eso te pregunté la densidad, si no limitó la densidad. Si no limitó la densidad, uno lo que esperaría es que atrasando la fecha de siembra cada vez es un ambiente más restrictivo para el rendimiento. De alguna manera hay alguna componente abiótica, que no sé, la carga de radiación, el cociente hipothermal, lo que sea, que es peor, pero no. Entonces, si uno mira con detalle, lo que pareciera que pasa es que la línea va siendo así, se va achatando y se van cayendo los más nuevos. Lo cual llevaría a pensar que macana, porque liberaron cultivares al mercado moderno que son mucho más restrictivos al ambiente. O sea, responden más son más sensibles a la restricción ambiental. O sea, se comportan muy bien cuando la claro, gente porque el que está allá no cambia tanto el rendimiento, lo que se le penaliza son los de más rendimiento. Entonces, la pregunta asociada es, ¿a través de qué mecanismo vos imaginás que está perdiendo esa habilidad que tenía de capitalizar? Es como hay una expresión clara que es tipo del ambiente, ¿no? ¿Por qué tienen tan poca adaptabilidad? O por tan poca estabilidad, si querés decirlo, a los cambios en el ambiente, los nuevos, y tienen mucho más estabilidad los viejos. ¿Hay algunas hipótesis sobre eso? No, la verdad que no lo pensé. Podría decir la partición, pero no se vio grandes diferencias en la partición. O sea... Bueno, hay no que sé pensar. Sí, claro, me quedé pensando de... No, es ella, No, quería poner ese punto. No, simplemente es un problema. Es lo que lo de la balanza genética es lo que se ve Ah, en todos los cultivos. ¿Perdón? Lo de la balanza genética es lo que se ve en todos los cultivos. Cuando uno va a pasta o un alimento restrictivo, los mismos cultivares, ahí pasa. No, pero es el mecanismo. Digamos, pasa eso, que cuanto más restrictivo es el ambiente, menos respuesta o menos balanza genética hay, porque lo que puede ver es que
¿qué diferencia hay entre la fecha 1 y la fecha 3 en WhatsApp? Todas las cosas que tienen que ver, qué es lo que más el porcentaje te cae. Y quise aclarar una cosa porque dije que ella, como pensé que estaba, le servía para esto doctorado. Error, omisión, hablar de No, por eso pensé que era como que le valía para esto doctorado. Acotar No bien. importa, pero yo lo que digo es que esto demuestra el error que cometen algunas empresas de tener los planes de mejoramiento en ambiente que no Claro. Y más cuando pensás en que se baja. Entonces, es importante siempre, esto pasa en muchas empresas semilleras en Argentina, que ahora se han dado cuenta, lo han cambiado, pero hay que siempre seleccionar en ambientes de alto potencial, salvo estructuras particulares. Y el mecanismo que está ahí es que las nuevas variedades son un poco más largas, por razón de tiempo Cari nos mostró las tecnologías, son un poquito más largas, lo que le permite tener un mayor grano por espiga, pero tiene poca flexibilidad, usamos cebada de 2 hileras en Argentina, pero la flexibilidad es muy pequeña en la espiga, y logra un número de granos por espiga mayor. Tenía una pregunta de Román, no sé si había Gaby y Pablo. Bueno, vamos a hacerlo. Me parecería que el gran salto en el rendimiento es más por origen que por año de integración, ¿no? Cuando metimos los cultivadores europeos, eso generó un salto en el rendimiento, y después cuando miramos solo los europeos del 99 para acá, si no recuerdo mal, esa tasa de 90 y pico de kilos, Claro, sí. Lo lleva todo. Claro. Sí, ahí sí, es verdad, si haces un análisis, digamos, cada uno de los modernos contra los más antiguos, no es esa tasa. Seguramente. Y no solo modernos contra antiguos, sino me parece que es el origen. Sí. Cuando introdujimos materiales primero, en trigo pasa lo mismo. Y por eso tiene una explicación adicional. Cuando Quilmes selecciona materiales para crear en Argentina, el objetivo de los sabios que era el mejorador era mantener el calibre del grano, que era el objetivo de poder maltear uniformemente ese grano. El rendimiento le interesaba un poco, a los productores les interesaba el rendimiento, pero al mejorador de Quilmes era tamaño de grano. Y él siempre mostraba cómo había uniformizado el tamaño del grano. Cuando entran las variedades europeas como Carla, en el 99, que fue liberada en Argentina, hay un 25% de respuesta en el rendimiento y mucha variabilidad en calibre. Después se empieza a corregir. Pero es así, si uno mira del 99 en adelante, la ganancia es muchísima. Por eso me parece quizá mucho más interesante esa discusión, ¿no? Cómo a pesar de tener ese salto cuantitativamente tan importante en el rendimiento, se modifican los roles Con la charla empresariales. Gaby, después Pablo, Pipa y después Gustavo. Por ahí, si retomo el comentario de Román, más inquietud de Gustavo sobre el rol de la fecha de siembra, para mencionar un par de cosas. Una es que cuando uno analiza esa relación entre rendimiento y número de granos, o entre rendimiento y peso de grano, el sesgo hacia que el número de granos sea el componente que explica el rendimiento, pese a la tendencia que lo den peso, está dado por los cambios en la fecha de siembra. Cuando uno restringe el análisis a cuál fue el rol del mejoramiento, gran parte del aumento del rendimiento fue a expensas del peso de grano. La tendencia dentro de la fecha de siembra se declara en lo que hace al rol positivo del peso de grano. Se ve difícil. Muy bien, Roberto. El otro punto que me parece que hay que remarcar es, tomando el comentario recién de Román, es que si uno analiza cómo varió el rendimiento para ese grupo de cultivares de Scarlett en adelante, que es el grupo de materiales que luego se maltearon, lo que se ve es que las variaciones en rendimiento son casi que uno puede decir que hay un plató. Sin embargo, en las variables de calidad ha habido una mejora. Desde Scarlett en adelante. Más allá de cuál es la variable de calidad que uno está cuantificando. Porque la particularidad cuando uno habla de calidad es que no hay una única variable que por sí sola te permita calificar la bondad de esa semilla de grano. Entonces, lo que por ahí vale la pena resaltar es que el rol del mejoramiento fue clave en sostener y mejorar la calidad. Sostener
teniendo altos rendimientos. Eso es como una particularidad propia del proceso de rendimiento de Cebada, que se sostiene más allá de la fecha de cierre. ¿Pablo? Fíjate, para final ya respondió normal y a mí la hidrometría para el síntesis. Entonces, básicamente la hidrometría parece que puede cambiar no pasó nada. Por lo que está bien, son estos datos, uno mira los ensayos comparativos de rendimiento, alguna tendencia pero parece que seguimos más o menos. Descartes ya que una media de la tabla. Los poligónicos con Chávez, motores y demás están superando bastante. ¿Y Chávez por qué fue libre sacada del mercado? Porque la superaron los rendimientos de los materiales. Chávez en 15 en la red nacional, saben que hay una red nacional de cebada que está coordinada por distintas Nave y se hacen 20 localidades, no, poco menos, no me acuerdo, 10, 12 localidades, 20 genotipos y se prueban todos los años como la red de trigo. Sí, pero no fue por sanidad. No tuvo problemas de sanidad. También tuvo problemas de sanidad. También tiene un problema de sanidad. Lo que pasa es que para que un cultivar salga al mercado, la vida útil de un cultivar de rendimiento, de un cultivar en trigo de 5 años, en cebada de por lo menos 10 12 años. Porque tiene que cumplir con un requerimiento de la industria que es mucho más problemático. Mi pregunta es si no había tema de sanidad. Si no tuviste, muchos de ellos salieron, si no tuviste tema de sanidad. Sí, no tuvimos. Sí, de vuelta, se controló y de vuelta. No, se controló. No, en la fecha 1 no. En la siembra de primera. Te aprovecho para ver una cosa. Digo, de los materiales liderados por Quilmes, los viejos, que solamente tenían dos, no había por qué no pusieron más materiales de esos liderados. Llegaste años más para atrás. Tiene Palomar, Exacto, tiene Palomar. No, pero eran las semillas que tenían. Las semillas no tienen un banco de semillas, el de Linda creo que murió ya el banco, y la que nos mandaron, que era una intermedia, porque si ustedes se fijan el hueco, la sembramos y después cuando lo mandamos a ver, cuando consultamos con algunos especialistas, no era la variedad que nos habían mandado, era una variedad moderna, y la tenemos que llegar a la basura. Esa fue la razón por la cual yo dije, no es fácil de conseguir materiales antiguos. Diego. Ahora, estaría bueno saber el tema del hueco. Probablemente lo que hay que buscarle en los bonos yo no sé si lograste conseguir hueco, digamos, sería algo preguntar sobre ahí sí habría un incremento de rendimiento. Es lo que entendí al principio. No, Dani, que uno lo ve así, realmente cuando se nos vuelcan acá, experimentalmente tenemos redes, armamos toda la estructura del cultivo artificialmente para que eso no se vea. Pero justamente en cebada, al ser un problema tan fuerte, probablemente si el rollo se repitiera, capaz que se volcara y se vería mucho más fuerte esa diferencia de rendimiento de Charles, por ejemplo, tablet. Y sería uno de los atributos que no puedo jugar. No creo que se haya ubicado. No, es que decir, que pusimos red. En el primer año de ensayo tuvieron Quilmes, Alfa y Quilmes Mainés, que son las que se suelen volcar, tuvieron redes antivuelcos. Para esas dos sí. Los demás no tuvimos problemas de vuelco. De hecho, había unas que eran bastante altas y se sostenían muy bien, con la espiga bastante grande, llena de granos, y no tenían ningún problema. Y Quilmes, Alfa, los materiales más viejos, justamente, sí, incluso con el red y todo, veías que están un poco caídas. Entonces, voy a hacerme dos preguntas. La primera es cuál es el resultado que más se sorprendió de todo esto. Y la segunda es en qué medida en estos cultivos en donde esta relación de carbono y nitrógeno en los granos parece ser tan importante, en qué medida ustedes o la industria, la gente que trabaja en estas cosas, está preocupado por el incremento de la concentración de carbono en el arroz. Bueno, lo primero que me sorprendió, de todos los resultados, yo esperaba que en la fecha de siembra 2, como es como la fecha más óptima que se suele
suele decir, que ahora ya entendí que no. Pensé que iba a obtener los rendimientos más altos y sin embargo eso no fue así. En la fecha de siembra 1 fueron los rendimientos más altos, mejor comportamiento en varios parámetros de calidad. Y obviamente eso está explicado porque obviamente teníamos un largo de ciclo y eso está muy asociado a esos mayores rendimientos. No pasó con la fecha de siembra óptima, que está de junio, y habitualmente se siembra cebada en esa fecha. Eso fue algo que me llamó la atención y que vi que fecha óptima como que es muy subjetivo. Y lo otro que me habían dicho del carbono, sé poco y nada de eso, pero sí sé que hay empresas que están, es más lo vi en el Congreso de Cebada, que no sé si era Burman o alguna de las empresas que están midiendo, se está preocupando, no era Burman, por la medición del carbono, porque sé que lleva mucha cantidad de agua, pero de hecho, durante el proceso de malteo es un proceso que requiere mucha cantidad de agua para poder micromaltear y demás. Eso a algunas industrias, o sea, algunas materias les preocupa y están viendo de estudiar la huella de carbono y demás. Y también escuché que a pesar de eso, consumen mucha más cantidad de agua cultivo en el campo que después durante el proceso de malteo. Pero la verdad que, si te tengo que decir... No estaba tan preocupado por la huella hídrica. Por la huella de carbono hídrica. Sino el simple hecho que vos tenés ahí en algunos resultados, me pareció que me parecía muy importante el balance de carbono-nitrógeno, y creo que en las fechas más tardías donde no nitrógeno, la concentración de nitrógeno era mayor. Entonces, si está cambiando la concentración de carbono en la atmósfera, no sé ahora si la tasa es preocupante o no, en qué medida eso puede estar también cambiando las relaciones que después finalmente tenés en grano. Y si esto es importante para la industria, si eso entra en algún momento en esa discusión o no, digamos, como dijo Karina, que ahí se aplicó un contenido de nitrógeno que fue excesivo para la fecha de. Normalmente en la producción real, no en las microparcelas, lo que se hace es ajustar el nivel de nitrógeno a el rendimiento esperado. Por eso ahí es excesivo y hay una concentración de nitrógeno enorme. Pero yo quería hacer una acotación a lo que dice Martín. A mí sí me preocupa la huella hídrica y la huella de carbono. Y ese es un tema que las malterías están permanentemente evaluando. Hoy se mide la huella de carbono con calculadores de carbono, que son más o menos muy mal hechas en general, y eso se está mejorando porque lleva mucha agua generar el malteo de grano. Y hoy se está recirculando el agua en las malterías. Antiguamente, si ustedes se fijan mucho en las malterías, están cerca de los ríos. Por ejemplo, la de Borman, pues se toma el agua del río y se vuelve a volcar. Hoy se recicla esa agua para disminuir la huella. Y otra cosa es que se está iniciando la construcción de ladrillos sobre la base de rastrojo de estos cultivos, de cebada y de trigo. La planta original de esto, que está en República Checa, se está intentando instalar en Calais, provincia de Buenos Aires. Y eso va a generar un reciclado del balance de carbono muy interesante, porque en algunos lugares, lo conocen muy bien, donde se riega el cultivo y zonas frías, se acumula el rastrojo y no se sabe qué hacer con ese rastrojo. Es muy problemático para la producción. Y lo peor es quemarlo, eventualmente, o enterrarlo, si uno lo quiere, algo para minimizar el impacto. Hoy ya existen, y espero que el próximo año se instale en Argentina la primera fábrica de ladrillos ignífugos a base de rastrojo de trigo y de cebada. Y eso es una base importante. Román. Un comentario, además, lo que sí es muy claro y es interesante, y yo capaz que no lo esperaba así, es el efecto del mejoramiento sobre el peso de la. Y esto lo mencionó Rob y lo mencionó Gabriel. Y esto me trae la duda de que entonces se va a estar lejos de estar limitada por fuente de llenado. Viste que siempre tenemos esa discusión. Hay trabajos muy novedosos de que ponen en tela de juicio esto y empiezan a hablar de limitaciones ya fuertes para el crecimiento de grano durante el llenado. Y esto no me parece ir en contra de eso. Y eso como que a mí me abre digo, apoyo lo que yo creo, ¿no? Yo creo más esto que lo otro, pero bueno, existen las otras evidencias
que preguntaba Martín de carbono, uno podría pensar que si en la atmósfera aumenta la concentración de dióxido, esto es una C3, entonces eso la beneficiaría. El problema es que al aumentar también el contenido de dióxido, el carbono también aumenta las temperaturas y eso te acorta el cable llenado y entonces el interés. Pero pareciera por los datos del peso de grano que el mejoramiento está enfocado en no permitir que se concentre tanto el proteína, ¿no? Y entonces que haya más peso de grano ayudaría a mantener ese balance carbono-nitrógeno en los granos. Sí, el mejoramiento está haciendo eso. Me parece bastante bien. Una pregunta de curiosidad, o creo entender, que es el tema de que cuanto más modernas son los calibres se parejan más. ¿Es porque mete más grano en posiciones no jerárquicas dentro de la espiga? ¿Para eso es? Lo que creemos que justamente el calibre lo que dice que en los rendimientos donde tenemos los mejores ambientes, ahí es donde se emparejó más, que tienen todos muy buen calibre, y eso es algo bueno el mejoramiento que pudo lograr, porque como dijeron ya, está muy enfocado en los parámetros de calidad, como el calibre, entonces hizo que, a pesar de que había mucho más cosas y demás, todos puedan lograr un buen calibre. Y después, en la fecha de siembra, en la última, en la más restrictiva, otra vez vuelve a ser como más parejo, porque tiene menos macollo, más cantidad de granos del PP, del taller principal, y más uniforme. O sea, en general son más uniformes los calibres de los modernos que los viejos. Sí, y también de los modernos. Bueno, eso puede ir de la mano de por qué también aumenta el peso del grano, son los que más fuentes para llenar todos los parejos, ¿no? Sobre todo cuando tuviste el número. Claro. Pero calibres que son más uniformes o que superan el límite. ¿En dónde? Los calibres. Me parece que superan el límite mínimo. Bueno, en la fecha 1, en la fecha 2 y el 85, todos están en el 92. De los nuevos también, sí, depende del ambiente, se comportan mejor. Depende de la fecha. Superan el límite mínimo. Del 85%. ¿Sí? El peso de todos son todos, son más parejos. Son más parejos. Son más bonitas. Podría, pero son más parejos. Bueno, si no hay más preguntas, gracias.